La palabra que quiero compartirles hoy y que la introducción la voy a hacer en base a lo que recibimos hoy en nuestro discipulado con el pastor. El título que le puse a este mensaje es Edificando con Excelencia. Y me gustaría que ustedes digan fuerte conmigo para no olvidarse, Edificando con Excelencia. Cuando hablamos de excelencia o de una edificación excelente, por lo general se usa para honrar a personas o para honrar algo. ¿No es cierto? Por ejemplo, mi papá comentaba, oye, cuando pudo conocer el Palacio de la Reina de Inglaterra, fue a predicar a una iglesia y fue a visitar a una tía que yo tengo que vive allá en Londres y conoció el Palacio de la Reina. Y dice que realmente entrar a ese lugar es sorprendente porque no hay... Me decía mi papá en chiste, contaba hoy que no hay, por ejemplo, no sé, un cielo raso que esté despintado, no hay un azulejo que esté marcado, está todo perfecto, todo es muy llamativo, mucho oro, mucho, vos te das cuenta que hay mucha seguridad, muchos detalles. Obviamente que son famosos los guardias del Palacio de la Reina, que son famosos porque no se mueven, vos le podés hacer chiste, mueca, lo que sea, y ellos realmente prácticamente ni pestañean, y mucha gente hace videos con ellos porque son personas así muy rígidas, digamos, y hay cosas increíbles que uno ve en esos lugares de excelencia en la edificación, que por lo general el objetivo es honrar algo o alguien, ¿sí? Entonces, también mi papá da el ejemplo de Disney. En el parque de Disney es un lugar gigantesco, pero gigantesco. Es como 3 ciudades juntas. Es algo realmente enorme dentro de Disney. Es más, Disney tiene su propio municipio y tiene su propio intendente, sus propias leyes ahí dentro de la Florida, en los Estados Unidos, de tan grande que es Disney. Pero en Disney hay tanta excelencia que no importa por dónde vos te muevas, está lleno de guirnaldas, lleno de focos, lleno de parlantes, y en todo ese lugar nunca vas a ver un foquito quemado. Mira, re enredado acá. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No hay ni un foquito que esté quemado o apagado, no hay un parlantecito que no ande. Teo, quédate quieto, mi vida, por favor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros edificamos nuestra vida cristiana? Si entendemos desde el concepto de que nosotros somos el templo de Cristo, el templo de Dios, tenemos que entender que si una reina merece ese tipo de palacio, yo creo que Dios merece una edificación aún más honrosa. ¿Amén o no? Entonces, si Dios merece una edificación honrosa, lo que honra a Dios no es necesariamente lo que se ve de mí, sino estamos hablando a nivel espiritual. Nuestra edificación espiritual honra o no a Dios. Y nosotros necesitamos ser edificados, por eso el título es Edificando con Excelencia. Ahora, ¿cómo nosotros edificamos desde el punto de vista espiritual? Nosotros edificamos con los frutos. ¿Cuáles son los ladrillos para nuestra edificación? Son los frutos. Cuando nosotros tenemos frutos, nosotros vamos edificando ordenadamente con esos frutos. ¿Me van a entender la idea? ¿Me van entendiendo? ¿Con qué edificamos? Con los frutos. Nuestro fruto nos permite edificar. Ahora, vamos a hacer en esta introducción, incluir lo que es el concepto de un fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es el resultado de un proceso. Entonces, nosotros para dar fruto necesitamos saber pasar el proceso o la prueba. Entonces, van a venir momentos incómodos, y mi papá inclusive predicó el sábado y el domingo, no sé si ustedes lo escucharon, que habló 3 horas del higo y el sabor del higo y todo eso. Él hablaba de que la higuera es la que produce fruto, pero también la higuera es la misma que está relacionada con los procesos nuestros en la vida. Entonces, mi papá tiró una frase que fue muy fuerte, de disfrutar el dulce fruto de los amargos procesos. Hay momentos en nuestra vida que nos permiten tener hermosos frutos de los cuales vamos a disfrutar, pero son esos frutos que nos permiten ser edificados. Entonces, cuando pasás por una prueba y vos sos formado y vos creces, entonces no solo vas a tener frutos, sino que también vas a estar siendo edificado. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Ahí está. Entonces, Cristo mismo dice que es la piedra angular. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a Cristo como el cimiento.
Y si Cristo es el cimiento, Él no es la edificación, Él es el cimiento. Y lo que edifica son nuestros frutos. Y si estamos parados sobre un buen cimiento, no solo por estar en el cimiento estás edificado, sino que por estar en el cimiento tu edificación tiene que permanecer para siempre. Pero los frutos son los que te permiten ser edificado o no. Vos no puedes decir, tengo mi casa lista porque hiciste el cimiento. ¿Me hago entender? El cimiento te guía, te da fuerza, te da seguridad, pero la edificación depende de nosotros. Yo siempre digo que nosotros somos el producto de lo que hacemos con lo que nos pasa, porque a todos nos pasan cosas difíciles. Ustedes piensan que mi vida es perfecta o es tranquila porque soy hijo de pastor, pero ustedes no saben los procesos que tenemos los hijos de los pastores. Y yo no tengo ni idea de algunos procesos que ustedes pasan, pero sí sé muy bien que todos, aún Cristo tuvo sus procesos, pero nosotros somos el resultado de lo que hacemos con esos momentos difíciles, con esos momentos de presión. Entonces, ¿qué sos o en qué momento estás de tu vida ahora? Depende de qué estás haciendo con lo que te está pasando. Vos no sos lo que te pasa. Vos sos lo que haces con lo que te pasa. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, mirad que está al lado tuyo y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Se entiende? La base es Cristo y nosotros edificamos por encima de la base. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo conoces a alguien? Por sus frutos. ¿Cómo sabes si está edificado o no alguien? Por sus frutos. Ahora, obviamente que el fruto se ve. El fruto no es la raíz. El fruto es el resultado de una raíz que supo nutrir el árbol. El fruto es lo que se ve, el fruto es lo que se disfruta, el fruto es lo que se edifica, lo que se edifica lo que se ve. Entonces, cuando yo hablo de mis frutos, hablo de lo que se ve, de lo que Dios hizo conmigo. Cuando yo hablo de los frutos, yo estoy hablando de, por ejemplo, mis actitudes. Y quiero hablarles de dos tipos de frutos que tenemos en el Espíritu. Pero antes de ir a los dos frutos, quiero que entendamos que tenemos los frutos del Espíritu y los frutos del mundo. No necesariamente no tenemos que dar frutos en el mundo, pero si damos fruto en el Espíritu, es imposible no dar frutos del mundo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Los frutos del Espíritu son eternos, los frutos del mundo son naturales y son temporales. Entonces, los frutos del Espíritu permanecen para siempre y los frutos del mundo son temporales. Por ejemplo, lograste tener tu auto, lograste tener tu casa, lograste, alguna cosa que planeabas, lograste poner tu negocio y está bueno, esos logros son buenos y como iglesia también los festejamos y sabemos que Dios nos respalda para tener esos frutos. No es malo que alcances tus cosas, pero son frutos temporales. Cuando yo tuve la experiencia de que casi muero ahogado, que siempre cuento, lo único que yo pensaba es que me voy al cielo sin nada, que todo lo que yo pensé que eran logros no eran nada, que yo me estaba yendo literalmente con las manos vacías a la presencia de Dios. Entonces, qué fuerte es darnos cuenta que lo que nosotros hoy nos abrazamos como grandes logros y grandes frutos, en realidad son solo frutos temporales, que no está mal disfrutarlos, pero tenemos que aprender a edificarnos, no por frutos temporales, sino por frutos eternos que permanecen para siempre. ¿Me dicen amén? Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Decía que está al lado tuyo, Dios te escogió. Y los he mandado para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Jesús mismo dice, yo los escogí y yo los he mandado para que den fruto. ¿Y cuánto dura el fruto que Dios nos manda a dar? Para siempre. El fruto verdadero espiritual dura para siempre. El mismo capítulo en el versículo 5 Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer
nada. Está hablando de frutos espirituales, porque separados de Dios sí podemos hacer muchas cosas, pero no podemos tener frutos eternos, frutos que permanezcan para siempre. Pero nosotros que entendemos la eternidad y que somos salvos, buscamos frutos que sean eternos. Por eso dijo Jesús, los que están unidos a mí van a dar mucho fruto. Y a mí me encantaría que ustedes sean hijos de Dios que den mucho fruto. Y le aseguro que sus frutos espirituales van a verse reflejados con muchos frutos temporales y naturales de acá de la tierra. Porque cuando querés ser un buen padre, te podés esforzar para ser un buen padre, te podés matar para ser el mejor papá del mundo, pero cuando tenés los frutos del Espíritu, y entonces vas a volver a ser un padre con mansedumbre, con paz, con gozo, y ese es el mejor padre del mundo. No es el que se mata por ser el mejor padre. Cuando tenemos buenos frutos espirituales, también vamos a tener frutos naturales. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Los frutos espirituales no los podemos tener sin Jesús, por eso dijo, necesitan estar unidos a mí. Entonces, sin Dios podés prosperar financieramente, pero no vas a tener frutos. Por eso las personas que prosperan sin Dios terminan destruyendo su familia o muriéndose de estrés. Porque vos podés hacer muchas cosas, avanzar en muchas cosas, pero no vas a tener frutos, que es lo que Dios quiere, frutos eternos. Ahora, ay, ¿para qué se me fue el versículo? Le hablaba de dos tipos de frutos del Espíritu que podemos dar. Los primeros son los frutos personales. Los frutos espirituales de cada uno. Los primeros frutos los podemos leer claramente en Gálatas 5 cuando habla de que nuestro espíritu se opone a nuestra carne y dice los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, y se nota cuando alguien es gobernado por la carne o gobernado por el espíritu. ¿Por qué? Por los frutos. Y entonces Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice, los frutos del Espíritu son claros, son notorios. ¿Cuáles son? Amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Y vos empezás a ver los frutos que da el Espíritu en nosotros. Y eso es un cristiano que está siendo edificado. Cristo es el cimiento, pero lo que vos te parezcas a Cristo depende de tus frutos. Depende de lo que lográs en Dios. Y por eso quiero decirles y desafiarlos a que este sea un año de mucho fruto. Pero los primeros frutos que tenés que dar son frutos personales. Son frutos en tu corazón, son frutos de vos, cómo te pareces a Dios. No, pero yo estoy dando como 15 células, pero si no tenés amor, paz, templanza, gozo, entonces le estás pifiando, porque los primeros frutos que tenés que dar son los frutos personales. ¿Cómo estás vos y cuánto te estás pareciendo a Jesús? Jesús es la base y es la imagen, y nosotros caminamos en esa imagen y vamos hacia ese propósito, pero edificamos nuestra imagen de Jesús en nosotros por medio de los frutos. Entonces se te tienen que ver los frutos. Por favor, mirale a los ojos al que está al lado tuyo y decirle, se te tienen que notar los frutos. Se te tienen que notar los frutos. Y entonces va siendo edificado. Entonces no importa qué tan destruido estés, tan en ruina estés, tan lastimado estés, cuando edificas con los frutos que Dios te da, cuando edificas con los frutos espirituales, Él va edificando en vos, reconstruyendo todo lo que alguna vez pudiste haber perdido, pudiste haber sido destruido, lastimado, golpeado, traumado, o el nombre que ustedes quieran, o el proceso que ustedes quieran mencionar que les haya pasado. Pero todos pasamos cosas difíciles, pero somos edificados por los frutos que tenemos en Cristo. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces necesitas ser edificado. Chicos, chicas, necesitan ser edificados, necesitan tener frutos del Espíritu, necesitan parecerse a Jesús, necesitamos formar a Jesús en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Bueno, ¿cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, que se te note que estás formando a Cristo, que se te note que estás buscando dar buenos frutos. Y Él, para dar frutos, no dijo que se esfuercen. Él, para dar frutos personales, no pidió que se maten, no pidió que den la vida por eso. Para dar fruto, Él le dijo, estén unidos a mí como yo estoy en ustedes. Habla de una unidad. Unido a Él, damos mucho fruto personal. Cuando estamos cerca de Él, nos estamos nutriendo de Él y formamos a Él.
En la antigüedad, cuando un rabino tenía a sus discípulos, la forma de formarlo no era con un discipulado los lunes a las 7 de la tarde, sino era que estén con él. El rabino caminaba y los discípulos estaban ahí. ¿Por qué? Porque constantemente eran nutridos por él. Entonces hoy ustedes no necesitan seguirme a mí a todos lados porque se nutren de Cristo. Dios me da una palabra para guiarlos, Dios me da sabiduría para guiarlos, Dios me da un consejo para guiarlos. Pero ustedes necesitan ser nutridos por Dios. Pueden estar todo el día al lado mío, acompañándome, líder, yo te acompaño, te sigo, lo que sea. Pero si no te estás nutriendo de Él, separado de Él, nada vas a poder hacer. ¿Cuántos me van entendiendo acá? Entonces necesitas nutrirte de Él. Y si te faltan ver frutos, se falta verte frutos, no se te notan todavía, es porque te está faltando unirte más a Él. Pero yo vengo a la iglesia todo el día, pero estar en la iglesia no necesariamente significa estar unido a Él. Entonces, los frutos personales, ¿cuántos van a edificarse en este tiempo? De verdad les digo que es necesario que aprendamos y entendamos o se nos revele que nosotros somos la edificación. Y en una palabra que la vamos a leer enseguida, Pablo dice, ustedes son el edificio donde Dios posa. Somos el lugar que se edifica para que Dios esté. Entonces, ¿realmente tu vida está honrando a Dios? ¿Realmente estás siendo edificado con excelencia? No depende de mí. Yo te puedo ayudar, guiar y puedo soltar muchas semillas, pero el fruto lo tenés que dar vos. El fruto lo tenés que pasar vos, el proceso lo vas a tener que pasar vos. La edificación pasa por vos. Y por eso les vuelvo a repetir, si realmente su vida cristiana está honrando a Dios, si tu vida espiritual está honrando a Dios, la Biblia dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Pero en esa magnitud Él decidió venir a nosotros, a nuestro corazón. Y claramente que Jesús nació en un pesebre, pero Jesús no se crió en un pesebre. Jesús viene a tu corazón, Él no espera algo perfecto para venir a vos, pero Él sí espera dar frutos para irte perfeccionando. ¿Cuántos me van entendiendo acá? Me dicen amén. Entonces, recibiste a Cristo cuando eras pecador. Él te amó cuando fuiste pecador, pero Él está esperando una edificación tuya porque ese es el edificio donde Él quiere permanecer. Por eso hablo de edificar con excelencia, porque en nosotros es donde Dios vive, en donde Dios quiere habitar. ¿Cuántos me dicen acá un amén? Entonces, de verdad, chicos, lo que más me importa es que ustedes sean edificados. Lo que más me importa, y yo les hincho mucho para que vengan al culto, para que vengan al discipulado, les hincho una banda para que estén, y les aseguro que les hincho mucho menos que otros, pero la intención de hincharles no es, a ver cuántos congregados sumé. Mi preocupación de que estén es saber que están conectados. Porque si no están conectados en su casa, mucho menos van a estar conectados cuando vienen a la iglesia. Si no vienen a la iglesia, mucho menos van a estar conectados en su casa. Entonces, de verdad me preocupa saber que están conectados, porque si están conectados van a tener frutos. Y los frutos vienen solo porque el crecimiento, ¿quién lo da? Yo puedo regar, yo puedo ayudarlos, puedo cuidarlos, puedo respaldarlos, puedo aconsejarlos, pero el fruto lo va a dar Dios. Entonces, tenemos que estar unidos a Él. Necesitamos de Él. Separado de Él, nada podemos hacer. Separado de Él, nada podemos hacer. ¿Y cuántos quieren ver mucho fruto en este año? Amén. Les aseguro que una persona que da frutos espirituales va a tener muchos frutos y resultados naturales. Pero a veces nos matamos por los frutos temporales sin darnos cuenta de los frutos eternos que van a respaldar nuestros frutos temporales. Y cuando aprendemos a edificarnos y empezamos a sentirnos mejor, empezamos a sentirnos más seguros, empezamos a sentirnos más tranquilos, porque estamos edificados, porque los frutos nos dieron fuerza, porque los frutos nos dieron firmeza, porque los frutos fueron haciendo en nosotros lo que hoy somos. Los frutos obviamente que dependen del tiempo, del proceso, pero tu edificación y tu fruto van determinando quién sos. Pero hay gente que como busca frutos temporales, siente que se está edificando, pero con el tiempo ese fruto tenía fecha de vencimiento y entonces te sentís otra vez en ruinas.
Y sentís que estás edificando algo, pero otra vez al tiempo te sentís en ruina. Y cuando sentís que te estás edificando un poco, al tiempo otra vez te sentís en ruina. Y no te das cuenta que estás edificando con materiales temporales, con cosas que pasan. Y les desafío con esto porque de verdad que Dios quiere que prosperen en todas las cosas como prospera su alma. Y yo enseño mucho a que Dios los bendiga y que les vaya muy bien en todo. Y me encanta saber que es más, si se dan cuenta en esta semana de ayuno, ya en el equipo de la red, tuvimos un matrimonio que pagó su terreno, otro matrimonio que compró su auto. Vimos un avance increíble en muchos y a mí no saben cuánto me emociona ver todo eso porque sé que son frutos de Dios también. Pero lo que más me emociona es que esos frutos son resultados de frutos de lo que Dios fue haciendo en su espíritu. Entonces necesitamos dar frutos personales. ¿Cómo estás vos? ¿Cuánto estás siendo edificado? Por ejemplo, estás en la prédica y tal vez te consume la idea de saber que alguien subió una historia y no la viste. Te consume la idea de ver qué onda los últimos posts de tus amigos. Y de verdad que a veces nos pasamos, y me incluyo porque a veces me distraigo con las redes sociales y estoy tan acostumbrado a estar en la iglesia, a escuchar prédicas por todos lados, que a veces media prédica nos pasamos mirando el timeline de Facebook, de Instagram o lo que fuese, mirando cositas, y encima nos volvimos expertos en mirar disimuladamente y mirar en silencio para poder seguir mirando cuando estamos haciendo otra cosa. Pero ¿qué pasa? Tal vez te enteraste todo lo que hizo la gente en el día domingo, a dónde se fueron a pescar y a dónde se fueron a pasear, pero no escuchaste la prédica, no fuiste edificado. Por eso me encanta que ustedes empiecen a tener expectativas por lo que Dios les va a hablar. Chicos, ustedes no saben, pero fuera de broma, con Maca nos preparamos mucho para cada discipulado. Por eso insisto en que vengan, porque me preparo mucho para que Dios les hable, para que Dios suelte algo especial en ustedes. Nos desafiamos mucho porque cada lunes nosotros queremos no darle lechita, sino darle un alimento sólido, que el alimento sólido va a dar fruto en ustedes. Me dicen amén. Y cuando nosotros damos ese fruto en nosotros, ese fruto de edificación con el que nos vamos formando y nos vamos pareciendo a Cristo, que ya mencionamos los frutos de Gálatas 5:22, después vienen los segundos frutos, que es la segunda y última vez que yo veo a Jesús que manda a sus discípulos a hacer algo. Primero los manda que den muchos frutos, refiriéndose a los frutos personales y espirituales. Pero en segundo lugar, en Mateo 28, Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Lo último que Jesús le dijo, Él no le dijo hacer discípulos la primera semana que los tuvo, el primer año que los tuvo. Cuando ellos fueron edificados, Jesús dijo: ahora vayan y hagan discípulos. Porque alguien que no está edificado y que no dio fruto, no puede formar a otros, no puede edificar a otros ni ayudar a otros a ser edificados. Y es más, hay gente que intenta edificar a otros sin edificarse primero ellos. ¿Y qué pasa? Los edifican con el mismo material temporal con el que ellos fueron edificados. Entonces, si querés edificar a otros, lo más importante es que vos estés bien edificado. Con los materiales que vos fuiste edificado, vas a poder edificar a otros. Vas a poder guiar a otros a ser edificados. Entonces, la segunda vez que vemos a Jesús que nos manda a hacer algo, nos manda a hacer discípulos. Y esto cae pesado a nuestro estómago espiritual cuando no tenemos ganas y le vemos a Cristian que otra vez en el discipulado dice: vayan y hagan discípulos. Y yo digo: Cristian, ¿otra vez Mateo 28? ¿En serio? Y si te cae mal que te lea este pasaje bíblico, es porque todavía no estás edificado. Porque el estar edificado solo genera en vos el deseo de edificar a otros. Porque vos no podés experimentar los frutos y la edificación en tu vida y después ver a alguien en ruinas y quedarte callado. Cuando ves a alguien en ruinas y vos decís: Dios me edificó a mí, Dios me restauró a mí, yo vi los frutos que vi en mí, entonces yo a él no lo puedo dejar en ruinas. Yo necesito decirle algo, necesito acompañarlo con lo poco que sé, pero sé que de algo lo que Dios hizo en mí lo va a hacer con él. Entonces, lo más probable es que antes te ponías triste cada vez que te acordabas de cuando te abusaron. Y entonces te agarraba una frustración, una depresión, un bajón. Ahora, cuando ves a alguien que lo abusaron, vos sentís que hay oro dentro tuyo. Hay metales preciosos y vos decís: mira, yo también fui abusado, pero lo que Dios hizo en mí también lo puede hacer con vos. Entonces, ya no, el abuso no está para llorar, está para edificar cuando vemos los frutos. ¿Cuántos me dicen amén? Y de verdad se lo digo, que solo sus frutos pueden ayudar a otros a ser edificados. Por eso les insisto en que se edifiquen ustedes.
en que busquemos crecer nosotros primero. Y solo eso va a empezar a dar el deseo en nosotros de ayudar a otros. Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Así es, amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no nos manda a hacer otra cosa más que dar fruto y multiplicarnos. Y fíjense que yo no puedo multiplicar por lo que yo no soy. Yo multiplico lo que yo tengo. Yo multiplico lo que yo soy. Cuando yo soy edificado, yo estoy multiplicando lo que Dios hizo en mí. Entonces, nunca vas a poder multiplicar si vos primero no fuiste edificado. Pero fíjense que para tener frutos personales, Dios dice, estén unidos a mí. Pero para tener discípulos, dice, vayan y enséñenles. Ahí es donde tenemos que hacer algo. Ahí es donde se pone diferente. Pero ¿saben qué es? Y lo van a notar después, o algunos tal vez lo están experimentando ahora. Pero cuando ustedes quieren multiplicarse en alguien y lo hacen por obligación, y eso les desgasta y no les gusta y les tiene un sabor amargo, lo más probable es que todavía le falta un poquitito a ese fruto de maduración. Todavía te falta madurar un poquitito espiritualmente. Cuando te sabe amargo discipular a alguien es porque todavía te falta un poquitito de madurez. Pero cuando disfrutás edificar a alguien, eso es el fruto o saborear el fruto de lo que vos mismo produciste. Disfrutar es aprovechar el fruto. Y yo disfruto cuando los ayudo a ustedes porque disfruto y saboreo lo que Dios hizo en mí. Cada vez que yo lo ayudo a ustedes, cada vez que veo ese avance, ese crecimiento, que pagó las deudas, que se compró el auto, que se restauró la familia, que consiguió trabajo, cada vez que llegan esas buenas noticias, a mí me pone feliz porque disfruto que se multiplicó en ustedes lo que una vez Dios hizo conmigo. Eso es disfrutar. Yo disfruto la multiplicación porque veo en ustedes lo que un día yo viví. Veo en ustedes la restauración. Veo en ustedes el crecimiento de lo que una vez yo tuve que pelear por eso. Y por eso me encanta y disfruto el fruto que Dios hizo en mí cuando se multiplican ustedes. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, cuando estás edificado, amás edificar a otros. Pero el material con el que fuiste edificado es con el que te vas a multiplicar en otros. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 3 y voy cerrando. Versículo 1 NTV en adelante dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, le tiré un palazo, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Que ellos se peleaban por quién era su líder, o Apolo o Pablo. Y entonces Apolo en realidad era medio que un discípulo de Pablo. Pero ellos empezaron a pelear. Y Pablo le dice, déjense hinchar, todos somos del mismo Dios. Apolo regó, yo ayudé, lo que fuese, cuidamos la tierra, pero el que da el fruto es Dios, dice. Pero el versículo 9 dice, pues ambos, Apolo y Pablo, somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Escuchen eso, son el edificio. ¿Cómo Pablo los veía? Pablo no los veía simplemente como discípulos, como ovejas. Pablo los veía como el edificio de Dios. Y por eso él se preocupó de verlos tan inmaduros y tan básicos todavía en los cimientos de Cristo, porque él sabía que ellos eran el edificio de Dios. Era donde Dios estaba y él quería honrar con esa edificación. Y dice, ustedes son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre ese fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Mira que está la tuyo y preguntarle de qué estás hecho. ¿Cuáles son los materiales con los que se puede edificar? Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, que en el original hace referencia al día de la prueba, no necesariamente al juicio final. El día de la prueba, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho.
Escuchen esto, por favor. El día de la prueba, el fuego revelará el material con el que fue edificado. Y dijimos que el fruto es el resultado del día de la prueba. Y me impresiona porque el tipo de fruto y el tipo de edificación tiene que ver con el cómo pasaste la prueba. Ya pasaste por el fuego, cuando venga fuego de nuevo ya sabes que no te va a quemar. Pero acá dice, acá hay una edificación que se hace sobre los cimientos que es Cristo. Y aunque hay una diversidad de materiales con los que se edifica, en el día de la prueba, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho, cada líder ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y aunque el constructor se puede salvar, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¡Qué locura! Porque no podemos edificar en otro ni multiplicar en otro lo que nosotros no tenemos. Entonces, cuando habla de la acusación hacia el constructor, lo que está hablando es de lo que el constructor está hecho. Porque dice, el constructor que edifica con paja, con heno, con madera, son cosas que con el fuego se consumen. Y si ese constructor está hecho de esas cosas temporales que no pasan la prueba, todo lo que multiplique va a estar hecho de cosas que no pasan la prueba. Y me impresiona que hable de qué tipo de edificación estamos haciendo. ¿Cuál es la obra de nuestras manos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mirarle a los ojos al que está al lado tuyo y preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La obra de nuestras manos va a ser probada y el día de la prueba el fuego revelará qué materiales se usó para la edificación. Por eso yo sé que ustedes están siendo edificados con buen fruto y cuando venga la prueba ustedes van a tener más fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta? ¿Por qué dice Pablo no se dan cuenta? ¿Por qué dice Pablo no se dan cuenta que son el templo de Dios? Porque si se dieran cuenta estarían edificando un lugar honrable para Dios. No se dan cuenta y dicen, no, con un ranchito espiritual yo estoy bien. Yo me manejo bien así como estoy, ya más o menos estoy, ya estoy acá en la iglesia, me estoy manejando, ya estoy empezando a orar por la comida, a la mañana, al mediodía, ya empecé a crecer en muchas cosas. Y si te conformás con eso poco es porque no entendés que sos templo de Dios. Que necesitas ser una edificación excelente para Dios. ¿Cuántos me dicen un amén? ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Habla de que Dios te va a defender. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. ¡Wow! La revelación de Pablo de la edificación excelente y del templo de Dios me impresiona y quiero que esto se destaque en ustedes. Que sean formados con buenos materiales. Que haya buenos frutos. Muchachos, van a haber procesos, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos incómodos, pero a nosotros nos queda confiar porque Cristo ha vencido al mundo y si estás parado sobre los cimientos de Cristo, ese proceso no es más que la oportunidad de tener un buen fruto en tus manos. Ese proceso no es más que la oportunidad de ver un ladrillo más en la edificación de lo que Dios está queriendo hacer con vos. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando viene una pelea o viene un momento muy difícil, esa pelea es la oportunidad de ver una victoria más en tu vida. Y ¿saben qué? No solo ver una victoria, decir, oh, mira, soy fuerte, sino de ver cómo Dios pelea por vos. Dios a veces te permite pelear para que vos veas cómo Él pelea por vos. Y quiero decirles esto porque no le digo que este va a ser un año exitoso de grandes frutos sin procesos. Va a ser un año de muchos frutos, pero va a ser un año de momentos difíciles. Dios me hablaba a mí cuando estaba orando hoy esta tarde y pensaba, y Dios me decía, mira si viene otra pandemia este año. Y el 20 de marzo cierran todas las puertas de las casas y la iglesia se vuelve a vaciar. ¿Qué va a pasar? Y me empezó a agarrar un estrés, me empecé a estresar y a preocupar por lo que podría pasar si se cierran todas las puertas de nuevo. Y de verdad que yo empecé a pensar en todas estas cosas y me doy cuenta que el estar reunidos acá es un privilegio, pero que mi mayor deseo por encima de todas las cosas es que ustedes sean edificados. Porque yo sé que si vuelven a la casa a encerrarse,
y pasan 2 años y después nos volvemos a reunir, ustedes van a estar acá, porque en el momento de la prueba ustedes no se deshicieron. Porque en el momento de la prueba se demostró que estaban hechos de oro, de plata y de joyas. Van a venir momentos de prueba, pero si ustedes aprenden a ser edificados por Dios y guiados por la palabra que Dios me regala como líderes de ustedes, cuando venga la prueba, viene un ladrillo más. Y viene otra prueba y se agrega una ventana de lujo en tu edificación. Y estás preparando ese lugar para que Dios pose sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando algún día todos digan, wow, qué gran persona, qué buen padre, qué increíble esposo, mira qué empresario exitoso y le va bien en todo, ¿cómo hace este tipo? Vos vas a decir, ladrillo por ladrillito llegué a donde estoy hoy. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a disfrutar de tus propios procesos porque vas a disfrutar de tus frutos y tus frutos te van a dar multiplicación. Es imposible que una persona esté edificada con buenos materiales que no pueda multiplicarlo en otros. Es imposible. Tal vez no tengas discípulos, pero tal vez si sos bailarina vas a estar enseñando a alguien a bailar como Dios te enseñó a vos. Vas a estar enseñando a alguien a pasar los procesos como vos los pasaste. Una persona que está edificada no puede parar de multiplicar. Por eso yo no le estoy pidiendo que multipliquen, le estoy pidiendo que se edifiquen y la edificación solo va a dar multiplicación como resultado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces pónganse las pilas y disfrutemos de este año, porque va a ser un año exitoso para vos. Amén. ¿De verdad lo creen? Va a ser un año exitoso. Muchas cosas que vienen orando y pidiéndole a Dios, ustedes no se dan cuenta que aunque están pidiendo frutos, Dios le está mandando procesos. Dios le está mandando oportunidades para alcanzar esos frutos. Así que sigan orando, pero también arremánguense. Sigan orando, pero preparen la espada y afilen la espada aprendiéndose más versículos bíblicos, leyendo más de la palabra. Afilen su corazón escuchando la prédica de cada domingo, de cada lunes, porque sabes que te estás preparando para una batalla que te va a llevar a una conquista, a una batalla que te va a parar en un podio de conquistador. Pero para eso necesitas prepararte en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y de verdad que yo les prometo, como líder, darles todo lo que alguna vez Dios me dio. Todo lo que aprendí yo se los voy a enseñar. Todo lo que Dios nos dio con Maca, todo se los vamos a dar. Todo lo que mis padres como pastores de la iglesia lo dan acá. Yo les aseguro que ellos entregan todo lo que Dios hizo en ellos para poder ver en ustedes los mismos frutos. Así que prepárense para edificarse y para ver multiplicación en todo. ¿Amén? ¿Querés tener un buen año? ¿Amén? ¿Querés tener un buen año? Amén. Va a ser un año de muchas conquistas. Pero para que sea un año de muchas conquistas, tiene que ser un año de muchas peleas. Tiene que ser un año de muchas luchas. Así que pónganse de pie, pero con ganas de tener un año de conquistas. Con expectativa de que este sea un año diferente. Y de creerle a Dios por muchos frutos. Amén.